Llegamos esta mañana a un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 5 que merece nuestra mayor atención, nuestro compromiso más profundo, ya que quizás ningún otro pasaje en todo el Nuevo Testamento resume el corazón y la actitud de un cristiano como éste lo hace. Expresa lo que creo que es el testimonio más singular, poderoso, que un cristiano puede tener en una afirmación simple de Jesús en el versículo 44, amad a vuestros enemigos. Conforme nos embarcamos en este pasaje del versículo 43 al 48 esta mañana, en nuestro estudio continuo de Mateo, llegamos a una parte tremendamente importante de la Escritura. Creo que si hay una afirmación hecha por Jesús que a los ojos del mundo resume lo que el cristianismo debería ser, probablemente es ama a tus enemigos. Sé que a Will Durant se le preguntó lo que pensaba de la ética cristiana y resumió la ética cristiana con las palabras, bueno, básicamente es ama a tus enemigos. Él dijo, sin duda alguna Jesús estableció la ética más elevada jamás establecida en la historia del hombre, pero es una pena que nadie vivió a ese nivel. Esta es la faceta suprema de la vida. Si amor es lo más grande, el amar a tus enemigos es lo más grande que el amor puede hacer. Y entonces, lo que condensa en un sentido nuestra vida en el reino debería encontrarse en este concepto de amar a nuestros enemigos. Y quiero que realmente piense conmigo. Tenemos que establecer algo de cimiento esta mañana para que usted entienda. Y después, en 2 semanas, a partir de esta mañana, vamos a resolver esto de manera maravillosa, conforme vimos cómo Jesús habla, comenzando con el Antiguo Testamento y moviéndonos hasta la plenitud del Nuevo Testamento, al concepto del Nuevo Testamento de amar a sus enemigos. Pero tenemos que comenzar hoy con algo de trasfondo y un cimiento, y quiero que entienda esto, porque es absolutamente esencial que lo entienda. En todo el Sermón del Monte, creo que hay 2 afirmaciones que más que cualquier otro, y son muy oscuros al principio, resumen la ética, los estándares, los requisitos del que dice ser un miembro del reino de los cielos. Son afirmaciones muy simples. La primera que quiero señalarle está en el versículo 47 del capítulo 5. Dice esto, a la mitad del versículo, ¿qué más hacéis que los demás? Ahora, allá hay una afirmación de resumen tremenda de lo que Cristo está pidiendo en todo este sermón. ¿Qué es lo que su sistema tiene más que cualquier otro sistema humano? ¿Qué lo hace usted diferente? Y después en el capítulo 6, versículo 8, otra afirmación simple. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Allí hay una segunda afirmación. 2 afirmaciones que resumen el sermón entero. ¿Qué hacen más que otros y no sean como ellos? Lo que Jesús está diciendo en estas 2 afirmaciones simples es esto. Mis estándares no son como otros estándares. Lo que yo demando no es lo que otras personas hacen. Mi estándar es un estándar más elevado. Y eso es lo que Él está diciendo. De hecho, Él está condenando a todo el sistema judaico, religioso, farisaico, como estando por debajo del estándar. Cuando lo mejor es dicho de su sistema, ¿qué los hace mejor que cualquier otro? ¿Qué hacen diferente del resto de la gente? ¿Qué los aparta? Si eres parte de mi reino, no estarían haciendo las cosas como ellos. La gente en mi reino tiene un estándar más elevado, inclusive que el de ustedes, y el de ellos, por cierto, era el estándar religioso más elevado de la época, pero no era lo suficientemente alto. Dios demanda para su reino un estándar diferente, único, separado, santo. En el capítulo 5, versículo 20, Él señaló directamente a su sistema y dijo esto, porque os digo que a menos de que vuestra justicia exceda la justicia de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mi estándar es alto, Él está diciendo. Mi estándar es más alto que el estándar humano más alto, el cual es el estándar de los escribas y los fariseos. Ellos luchaban con todo tipo de leyes, todo tipo de ceremonias y rituales religiosos. Eran las personas más religiosas de su época. Sin embargo, Dios dice, no son diferentes de nadie más. Mi estándar es que no actúen como ellos.
que hagan más que inclusive lo mejor que los hombres pueden hacer. La ética humana más alta se queda terriblemente corta del estándar de Dios. Ahora, esto no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha llamado a su pueblo a un estándar más elevado. Así es como Dios se lo expresó al pueblo de Israel poco después de que Él los rescató de su esclavitud egipcia y los hizo su pueblo del pacto. Él les dijo esto, escuche, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, donde morasteis, y no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os llevo. En otras palabras, mi estándar no es del que ustedes vinieron y no es al que ustedes van. No andaréis en sus estatutos. Haréis mis ordenanzas y guardaréis mis estatutos y andaréis en ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora observe que él encierra la afirmación por yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios, comenzando y terminando con esa afirmación. Y debido a que yo soy Jehová su Dios, no actúen como el resto de la gente. No vivan según otro estándar, no del que vienen ni al que van. Debido a que Él era su Dios de pacto y debido a que eran su pueblo especial, debían ser diferentes del resto de la gente, debían seguir sus mandamientos y no seguir los estándares de la gente que los rodeaba. Y eso es difícil para ellos, es difícil en el tiempo de Jesús y es difícil para nosotros en la actualidad. Tratar de vivir según un estándar diferente del estándar que nos rodea y nos atrapa en el mundo que nos rodea. Es difícil, pero eso es lo que Dios pide. Tristemente, a lo largo de los siglos que siguieron, Israel continuó olvidando su identidad única, siguieron olvidando que tenían otro estándar y seguían cayendo en pecado. Estaban, en las palabras de Balaam, un pueblo morando solo y no mezclándose entre las naciones. Eso se oye bien. Moraban en aislamiento, no se mezclaban, dice Balaam, pero la verdad es que en la práctica se asimilaron a todo lo que les rodeaba. Entonces, esa escritura es una afirmación interesante. Se mezclaron con las naciones y aprendieron a ser como ellas. Un comentario triste, y ese comentario podría aplicarse a la iglesia también. Se mezclaron con los paganos y aprendieron a ser como ellos. Desde el comienzo mismo, Dios siempre ha llamado al pueblo a un estándar único. Él siempre ha llamado al pueblo a otro estándar, a un nivel más alto, y el pueblo de Dios, por alguna razón, siempre es llevado hacia abajo. De hecho, llegó a ser que en Israel deseaban tener un rey, y su afirmación es esta: tendremos a un rey sobre nosotros para que seamos como las naciones. Querían ser como el resto del mundo. Inclusive llegaron a tal punto que dijeron que seamos como las naciones y adoremos a dioses de madera y piedra. Entonces Dios siguió enviándoles profetas, y los profetas siguieron recordándoles de su naturaleza e identidad única. Profetas como Jeremías, que dijo, no aprendáis los caminos de las naciones. Profetas como Ezequiel, que dijo, no os contaminéis con los dioses de Egipto. Y profeta tras profeta tras profeta vino de manera singular, solo y en dúos y tríos y demás, vinieron continuamente rogándole al pueblo de Dios que se asegurara de mantener sus estándares únicos. Caer por debajo de ellos era deshonrar a Dios. No es diferente en el tiempo de Jesús y en la actualidad. Dios quiere que su pueblo sea diferente. Él quiere que su pueblo sea único. Y el estándar que Jesús presenta aquí con respecto a amar a sus enemigos no es lo que la gente quiere. Ese tipo de afirmación para el pagano promedio en la actualidad se oye como algo de sueño. No tiene sentido. No es un estándar terrenal. No es la moralidad de la época. Es único. Es una ética mucho mayor. De hecho, si usted quiere saber la verdad, es una ética mucho mayor de lo que usted o yo jamás podemos guardar por nosotros mismos. Está mucho más allá de nosotros el amar a nuestros enemigos. Pero la virtud del reino, escuche esto, la virtud del reino es ser absolutamente distinto, absolutamente único. Y la clave para esto es que usted no puede vivir de esa manera a menos de que sea infundido de poder divino. Y entonces Jesús está diciendo a los fariseos, su sistema está por debajo del estándar. Y hasta que vengan a mí por poder, nunca podrán vivir conforme a mis estándares. Este sermón entero realmente presenta un contraste entre lo mejor de los hombres y los estándares de Dios. Inclusive los mejores que tenían, los más legalistas, las personas más ritualistas, religiosas sobre la tierra, los fariseos, no podían calificar. Por ejemplo, pensaban que
era suficiente no matar. Jesús dice, ni siquiera creo que deben odiar. De hecho, es un mandato que no se enojen con su hermano. Pensaban que era suficiente no cometer adulterio, y él dice, ni siquiera deberían pensar en cometer adulterio. Pensaban que estaba bien cuando se divorciaban, si cubrían todo el papeleo legal. Jesús dijo, ni siquiera deberían estar divorciándose de esa manera no bíblica. Pensaban que era suficiente que guardaran ciertos votos. Jesús dijo, ni siquiera necesitarían hacer votos porque su palabra es tan verdadera y tan pura. Pensaban que era suficiente que devolvieran ojo por ojo y diente por diente. Y él dice, ni siquiera deberían estarse vengando en absoluto. En el capítulo 6 dijeron, así oramos. Jesús dijo, está mal cuando oren, deben hacerlo así. Y Jesús dijo, así es como dan, y esa es la manera equivocada de dar. Quiero que den así. Y Jesús dijo, están preocupados por las cosas materiales, quiero que busquen el reino de Dios. Como puede ver, a lo largo de este sermón, Él está presentando un contraste.